facilidad con la que presuntos delincuentes y detenidos quedan en libertad. Y la percepción todavía de que este nuevo modelo ha servido para ayudar más a los delincuentes que siguen en lo suyo delincuendo que a las víctimas, ¿sí? Hay otras voces que consideran que este sistema ha ido avanzando poco a poco, que es lo que yo creo, pero también que falta mucha capacitación para policías, ministerios públicos, fiscales, incluso jueces, y que quizá lo que le falta, además de esa capacitación, como dice la canción, lo que le falta es tiempo. El tiempo, ¿sí? Por eso agradezco mucho que esta noche hayan tenido la confianza de venir a este estudio, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Arturo, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias al ministro José Ramón Cosío. José Ramón, muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias al subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparos de la Procuraduría General de la República, Roberto Ochoa Romero. Roberto, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias. Al consejero de la Judicatura Federal, el magistrado Alfonso Pérez Daza. Magistrado, muchas gracias. Buenas noches. Edna Jaime. Mucho gusto, Joaquín. Gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Directora General de México Evalúa y el penalista Juan Velázquez. Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. A ver, ministro Saldívar, una primera idea de este nuevo sistema penal acusatorio y lo que ha provocado de inquietudes y pues no quiero decir de mala imagen, pero sí de críticas, pues. Me parece que el nuevo sistema penal acusatorio tiene muchas ventajas frente al sistema anterior. El sistema previo realmente era un sistema que privilegiaba la oscuridad, la opacidad, la arbitrariedad, el abuso de poder. Este nuevo sistema, que es una de las grandes reformas que se han hecho en los últimos años, apuesta por una situación distinta, por la presunción de inocencia, por un debido proceso, por una mayor claridad, por una mayor transparencia. ¿Qué sucedió lamentablemente? Que en 8 años que se tuvieron para poder poner en marcha el sistema penal acusatorio, no se hicieron las cosas que se tenían que hacer en varias de las instituciones. Consecuentemente, es cierto que hay falta de capacitación, que hay cosas que no se han hecho y que esto desafortunadamente ha venido generando una mala imagen e injusta imagen de este nuevo sistema. Gracias, ministro Saldívar. Ministro Cosío, sí ha faltado capacitación. Muchísima. Coincido en primer lugar con lo que acaba de decir Arturo Saldívar sobre las bases generales, pero sí me parece que si uno toma todos los elementos o los tramos que tiene este proceso, la policía capacitada para hacer investigación, los agentes del Ministerio Público en una parte importante, los peritos, los defensores públicos y los juzgadores, me parece que sí nos está haciendo falta muchísima capacitación de diversos tipos. En algunos casos, tratándose de los jueces, esto relativamente es más fácil. Los jueces son expertos en derecho, tienen conocimientos, lo que hay que enseñarles es una nueva forma. Pero a los policías, que el promedio de sueldos es de 9,000 pesos aproximadamente en el país, los hemos tratado siempre como personas que están arreando comunidades, que están llevando personas a hacer determinado tipo de actividades y de repente queremos que sean una especie de policías como CSI. Y lo mismo podrían ser de los peritos, de los defensores y de otros actores en este mismo caso. Gracias. Magistrado Alfonso Pérez Daza, en este país hay 600 municipios que no tienen policía municipal y hay 900 municipios que tienen menos de 20 policías municipales. ¿Cómo se va a aplicar así un nuevo sistema penal acusatorio? Permíteme poner sobre la mesa 4 temas, porque es muy amplio. Yo creo que hoy no lo vamos a poder agotar, pero sería primero la normatividad. ¿El Código Nacional de Procedimientos Penales es una buena ley o es mala? ¿Hay que reformarla o nos quedamos como está? Primero. 2, ¿esta ley se aplica correctamente en México o tenemos problemas de infraestructura y de interpretación para aplicarla? 3, ¿el juicio de amparo es congruente, se puede armonizar con el proceso penal o es un obstáculo para tramitar los procesos? Y finalmente, no olvidemos que en nuestro país actualmente tenemos, no obstante de que lleva 2 años que ya entró en vigor el sistema, tenemos procesos penales que se tramitan con la antigua ley y con la nueva ley. Tenemos 2 jueces, unos para el sistema tradicional y otros para el sistema acusatorio, con los costos que esto tiene. Es el peor de los mundos, su procurador Ochoa. No necesariamente, Joaquín. Yo rescataría una de las ideas que comentaste al principio del programa. Creo que es un sistema procesal que le da un giro
absolutamente al tradicional, al que estábamos acostumbrados y al que hay que darle un poquito más de tiempo. En efecto, falta capacitación, no solamente para introducir a los distintos actores del sistema a una nueva realidad procesal penal, sino también no perder de vista que existen áreas especializadas de investigación criminal que también requieren una nueva especialización para conectar esas necesidades de especialización con las nuevas reglas del proceso penal acusatorio. No es una cuestión que radique, pues, en el ámbito de la capacitación, en continuar dando cursos de introducción al proceso penal acusatorio. Ahora hay que caminar hacia la consolidación del sistema. La implementación tuvo sus buenas y sus malas, pero hay que caminar hacia su consolidación. Gracias. Edna Jaime, directora general de México Dalúa. ¿Tú cómo ves, cómo ven ustedes la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio? Mira, Joaquín, lo primero que quisiera decir es que esta reforma es una aspiración central para el país, porque queremos justicia de calidad, porque queremos que se respeten los derechos de víctimas y de acusados, y que por eso necesitamos reformar profundamente la justicia penal en el país. Sí creo que nos quedamos a la mitad del río. Abandonamos una ribera, pero no hemos nadado lo suficiente y con la suficiente velocidad y con la suficiente dirección, liderazgo y recursos para llegar a la otra. Entonces estamos en una situación compleja, porque tenemos ahora estándares probatorios más elevados, que es algo muy importante, pero no tenemos en los operadores las capacidades. Entonces, pues sí, eso nos está poniendo en una situación delicada, pero creo, Joaquín, al mirar las experiencias de otros estados, que hay cosas buenas. Gracias, Edna. Abogado, tú eres litigante. A ver, ¿cómo ves este nuevo sistema penal acusatorio? Hoy, ¿cómo lo ves hoy? Para mí, como defensor, es un sistema maravilloso. Yo diría que a través de este sistema, jamás, por lo menos ahora, se condenará a un defendido mío. Como dijiste al principio, va poco a poco, es una aspiración, pero nos faltan operadores. Particularmente el primer eslabón de esa cadena de operadores, que se llama policía. En México, el 75% de las policías están infiltradas por la delincuencia. Y como dijiste, 600 municipios sin policía, 900 con policías que apenas saben leer y escribir. Cursaron la primaria, reciben el salario mínimo. ¿Cómo es que ellos van a ser aptos para investigar, para descubrir, recabar pruebas, para que luego los agentes del Ministerio Público acusen, los jueces enjuicien y condenen? A ver, ministro Saldívar. Pero a mí me parece que sin duda se ha reconocido aquí. Hay muchas deficiencias porque, reitero, no se aprovechó el tiempo para hacer lo que se tenía que hacer. Pero la realidad es que teníamos que hacer el cambio. Me parece que este sistema, con todas sus deficiencias, es mejor que el anterior. Lo que tenemos que hacer desde mi punto de vista es no poner tanto el énfasis en lo negativo para descalificar el sistema, sino ponerlo en lo que falta por hacer. Creo que hay mucho que hacer en peritos, policías, ministerios públicos, abogados defensores. Como bien dijo José Ramón, los jueces quizás es lo más sencillo, y además creo que en el Poder Judicial Federal se ha hecho una buena labor. Pero a mí me parece que el ejercicio de todos los que estamos en el sistema y la propia sociedad civil tiene que ser en avanzar y en mejorar aquello que falta. Gracias. Nada más una pregunta. Gracias, ministro Saldívar. Magistrado Pérez Daza, ¿el primero de los 4 puntos se refería a la ley? A la ley. ¿Es buena o es mala? El Código Penal. Sí. Bien, voy a un corte y regreso con, pues buscando esta respuesta. ¿El Código Penal es bueno o es malo? Porque dice el abogado Juan Velázquez que él ya no va a volver a perder un caso. Bueno. Pero menos voy a perder. Y estaríamos hablando del Código Nacional de Así es, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Continuamos. Esto es Si me dice no vengo. Espero sus comentarios con este hashtag. Si me dice no vengo. Perdón.
como la licenciada dice, hay estándares tales de prueba, bueno, y el respeto, qué bueno, absoluto, al debido proceso legal, sí. Pero cuando nosotros estábamos acostumbrados a que ese debido proceso legal pues prácticamente fuera inexistente, prácticamente. Y déjame decirte que prácticamente por la jurisprudencia de la Corte que resolvió que todas esas violaciones al debido proceso se consumaban irreparablemente. Por la añeja jurisprudencia de la Corte superada desde hace mucho tiempo. No, claro. De la Corte, de aquella Corte anterior, de aquella Corte. Sí. De la multicorte. Pero que propició la falta de formación policíaca. Es verdad. Lo único que necesito es arrancar una confesión, se acabó, violando todo el debido proceso. Es verdad, yo creo que hay que reconocer que parte de los problemas del sistema anterior se derivaron porque la función que jugó la Corte fue convalidar las violaciones a los derechos humanos, sí. Sin duda. ¿Al debido proceso? ¿Sí? Bueno, pero la premisa es que vas a ganar todos los casos que defiendes inocentes. Tú escoges clientes inocentes. Sí, no, siempre han sido inocentes todos. Pues no sé si eran o no, pero sí resultaron. Ahí siempre ha habido presunción de inocencia. Sí. Como tenga para el honorario, es inocente. En la cárcel hay un común denominador con los presos. Todos son inocentes y pobres. No pueden pagar. Todos. Juan. Los segundos seguro. Sí. Pobres, sí. Porque pasa eso está lleno en las cárceles. El 90%. ¿Sí? Este sistema es profundamente injusto, el anterior. Harían de acción de la confesión la reina de las pruebas y a sacarle la confesión. Claro. Sí, se acabó. ¿Cómo? Pues claro, como sea. Claro. Tú alegabas que te la habían obtenido coaccionadamente, pruébalo. Tienes que probarlo. Si no, la Regina Probatorio, reina de las pruebas. Mira, este sistema es de verdad maravilloso, inspirado en el norteamericano. Yo cada vez que leo el Código de Procedimientos, que voy a las audiencias y etcétera, pienso en el remedio del sistema norteamericano. Pero es como si aquí nos hubieran traído el portaaviones Nimitz, aprietas un botón y destruyes atómicamente un continente, pero lo pones en Xochimilco y con los que manejan las trajineras. En 20 años, yo calculo que 20 años, bueno, va a ser óptimo, pero y mientras tanto, inmersos en el 99% de impunidad, en la delincuencia, bueno, eso es, lo primero que se tiene que hacer es formar policía. Eso es lo primero. Sin eso, todo lo demás va a fracasar. Claro, porque... Y para peor, Arturo, los propios jueces, que son los más calificados, ya están comenzando a, por decirlo de alguna manera, pervertir el procedimiento. Si alguien del público sale, ya no puede volver a entrar, que no es público. Si desean declarar y son varios coacusados, no, sepárenlos. Hay un artículo que dice que no podrán comunicarse, pero separarlos. ¿Quiere declarar? No puede comunicarse con su defensor. Eso dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la ley de amparo, que dice se violan irreparablemente las garantías del quejoso si se le impide en cualquier diligencia comunicarse con su defensor. Entonces, ya es una práctica, ya se está comenzando a, ¿cómo te diría?, a distorsionar el procedimiento. Pero bueno, sí es un procedimiento que garantiza el debido proceso legal, absolutamente. Pues eso ya es un avance, ¿no? Yo creo que es un gran avance. No, sí, por supuesto. Pero faltan los operadores. Sí, lo que pasa es que lo que yo creo es que con el sistema anterior teníamos todos los problemas que tiene este sistema, más muchos otros. Porque, a ver, no había delincuencia, no había violencia, no había todos los delincuentes en la calle. Había lo mismo, nada más que la gente que no tenía recursos estaba totalmente indefensa ante las averiguaciones previas en que fabricaban todas las pruebas y todos los delitos. Yo creo que la maravilla del sistema es sobre todo, el que las pruebas, el que los datos sean pruebas, el que las pruebas sean pruebas, por ponerlo de alguna manera, ante un juez, no ya desde antes prefabricadas por el Ministerio Público, etc. Eso es, ¿no?
Pero de hecho antes pues tampoco teníamos policía preparada y lo que sucedía es que no se les exigía realmente que probara nada. Entonces creo que aquello era ya insostenible, teníamos que dar el cambio. Y más bien se usaba con fines políticos. Claro. O sea, se armaban los expedientes del enemigo político. ¿Sí? Y eso es lo que sabían hacer nuestros ministerios públicos. Pero eso era, digamos... Sí, la excepción no era la regla. Sí, era la no se excepción, puede ¿no? definir así el Porque sistema. si no estaríamos hablando de que las cárceles habrían estado llenas de políticos. No, Pero sí de pobres. pero siempre la amenaza de hacer uso del aparato de persecución criminal de manera discrecional, pues siempre Y es... porque era más fácil. Ujú. Dado que en el Ministerio Público radicaba la posibilidad de producir pruebas, era mucho más fácil. ¿no? Sí, totalmente. A ver, magistrado Pérez Daza. Repite, por favor, tu primera pregunta y quiero que nos la contestes. ¿El Código Nacional de Procedimientos Penales es una buena ley o es una mala ley? Yo creo que hay consenso en el sentido de que este procedimiento es mucho mejor, sin duda, que el anterior. En eso coincido plenamente. Pero sí estoy también convencido de que se tiene que reformar varias de las disposiciones de la actual ley. Doy un ejemplo, yo propongo que se reforme el artículo 314 del Código Nacional porque prevé la posibilidad de que el acusado pueda presentar pruebas en la audiencia inicial y esa audiencia no es para presentar pruebas, está desnaturalizada. Tiene que haber cambios en esta legislación para poder ir ajustando y perfeccionando este nuevo procedimiento penal. Por ejemplo, José Ramón Cosío, ¿habría que reformar ese? Yo creo que sí, y también habría que hacer ajustes a la ley de amparo. Han venido muchas críticas en el sentido de decir, no están ajustadas, pero con toda franqueza, esto en el 2008 se sabía muy bien que cuáles eran los problemas de la ley de amparo. Y luego, cuando la ley se transforma el juicio de amparo en el 2011, luego en el 2013, y el Código Nacional de Procedimientos se hace con posterioridad, la verdad es que quedó bastante desajustado. El juicio de amparo es un juicio universal, es un juicio que atrae todo, que corrige prácticamente todo el orden jurídico mexicano a través de los jueces y de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de los colegiados. ¿Y qué es lo que tienes ahí? Un juicio muy grande, muy tradicional, muy pesado, que ha protegido y está protegiendo derechos humanos, y un procedimiento como este que es más ágil, que es más de otras corrientes históricas y que la verdad está generando ahí una fricción muy importante. Entonces yo creo que sí valdría la pena revisar y yo creo que ya hay suficiente experiencia para ajustar estos dos ordenamientos. ¿Qué opina su procurador Ochoa? No, sin ninguna duda, Joaquín. En la medida en que se trata de un código nacional, que por cierto es uno de los grandes avances que permite la reforma de 2008 y después la de 2013, la de octubre de 2013, es una ley nueva, o relativamente nueva, que como tal se está implementando de manera general en todo el país y que presenta sus altibajos. Hay muchísimas cuestiones que se podrían debatir a los efectos de ver cuáles pueden ser los ajustes inmediatos que deben hacerse al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y no olvidar que hay una pieza legislativa todavía pendiente, igualmente una idea sujeta a discusión, cuál es la de un Código Penal de orden sustantivo también nacional, que podría corregir algunas de esas imprecisiones en el Código Procesal Penal. Juan Velázquez. Sí, coincido en que el Código Nacional de Procedimientos Penales es una buena ley, pero perfectible. Y por ahorita que se me ocurre mencionar un artículo que dice que si el imputado, el acusado, el procesado, el enjuiciado decide declarar ante el juez, no podrá comunicarse con su defensor, en contradicción con la ley de amparo, que dice que si se le impide comunicarse con su defensor, se violan irreparablemente sus garantías de defensa. Entonces, sí están desajustadas ciertas disposiciones legales del Código Nacional y con otras, se pueden remediar, Estoy de acuerdo en que es un sistema absolutamente novedoso, es un sistema infinitamente superior al anterior que teníamos, pero que debe de perfeccionarse. Bueno, toda la ley es perfectible, ¿no? Sí, y yo creo que se ha apuntado muy bien lo que se debe ajustar y me parece muy importante que ya estamos hablando, que estemos en esta fase de una vez que se ha aprobado dónde están las áreas de oportunidad, pero me parece sumamente importante también hablar no solo de leyes, sino de los operadores.
Hemos dicho que los operadores tienen todavía muchas deficiencias, comenzando por el primer respondiente, que es el policía, el que llega a la escena del crimen y tiene que resguardar toda la evidencia que está presente ahí. La policía que tiene que investigar, el Ministerio Público. Creo que en toda la cadena tenemos problemas que deben ser resueltos si queremos que este sistema funcione a plenitud. Y como tú decías, un sistema que protege el derecho de víctimas y de imputados. Entonces, para mí, creo que es importantísimo hablar de leyes, pero muy importante hacer que los operadores funcionen. Esto es fundamental. Por ejemplo, en estos 600 municipios donde no hay policía municipal, ¿qué pasa, ministro Arturo Saldívar? Bueno, yo creo que en esos municipios lo que pasa es que no hay seguridad realmente. Pero yo lo que quería decir en relación con lo que se estaba comentando es que es verdad, la ley es perfectible, sobre todo es una ley con un sistema nuevo, hay que irla ajustando. Segundo, sí hay un desfase entre la ley de amparo y el Código Nacional, sin duda, pero también es cierto que en la primera sala hemos estado haciendo esfuerzos muy importantes para tratar de darle una explicación a estas divergencias, a estas contradicciones, porque no podemos estar esperando a que vengan las reformas legales. Nosotros como Corte y como jueces constitucionales tenemos que adelantarnos y resolver los problemas que se nos presentan. Y por otro lado también hay algunos medios de defensa que tenemos pendientes en la Corte sobre preceptos que pudieran ser inconstitucionales. Entonces, digamos, esto está en revisión, pero a nivel de lo que nos toca a nosotros en la Corte estamos tratando de adelantarnos y hacer lo que nos toca. O sea, adelantarse para que no revienten los casos, para que no haya violaciones al debido respeto, para que no se dé este choque entre el amparo y la ley, y el amparo y los procedimientos. Voy a un corte y regreso. Recuerden que esto es Si Me Dice No Vengo. Seguimos esperando sus comentarios, recibiendo, pues más que esperando, recibiendo sus comentarios con este hashtag Si Me Dice No Vengo a través de Twitter y Facebook. Regresamos. Que si el amparo impide hemos tramitar el proceso, la verdad, algunos criterios interesantes. Por ejemplo, la oralidad. Yo me acuerdo cuando fue una convención de magistrados, este rollo que si lees lo sacas y todo. Creo que no han entendido el tema de la oralidad de algunas cosas, ¿no? Coincido contigo. Como que sí se está también desnaturalizando el proceso, a veces en sede judicial también. Por ejemplo, se está abusando de la prisión preventiva. Se le está dando la vuelta a que la prisión preventiva sea excepcional en muchos casos. Entonces se vende la idea, se está abusando de la libertad provisional, y realmente no es, esa es una verdad a medias. Tú lo sabes porque tú estás en el por ejemplo, una de las grandes también. reformas es precisamente la de que casi todos los delitos permitan libertad bajo caución, bajo fianza, libertad provisional, casi. Algunos que la propia ley, la Constitución, señala que esos no. Las dos, sí. Pero eso también ya se está pretendiendo reformar. Fíjate, a ver, en un cierto momento, en el Código Federal de Procedimientos Penales, se hizo la lista de delitos graves que no admitían caución. Acabó siendo como de 600 delitos. Lo que quieren poner es exportación de arma de fuego, pues con eso resuelven hidrocarburos. ¿No? Entonces, exportación, La importación no está. Pero es que está, por eso, pero quieren poner portación para que te agarren con una pistola. Vamos, pero la verdad es que tienen los elementos para poder decretar prisión preventiva en esos casos. Es lo que quieren. La pueden argumentar, pero luego ¿cuántos tienen hechos y asuntos que no deberían tener prisión preventiva? Pero, y todos están en prisión preventiva. Ministro, sí es importante cambiar la visión de los jueces, porque los jueces ahora son los responsables de que los procesos se tramiten. Hemos tenido casos donde llega el detenido con el arma larga, no tiene identificación, no tiene empleo fijo, no tiene domicilio, y le dan la libertad provisional o caución. Exacto. Sin duda. Es responsabilidad del juez de que... aquel caso, creo que fue Chihuahua, ¿no? Donde no se dio el traslado del preso y al otro día se escapó. Sí, y el otro que le dieron el amparo y se acaba de escapar de Culiacán. Culiacán. Por esa razón, un juez razonablemente, pero yo vi la audiencia. El problema es que el agente que estaba en ese momento no tenía capacidad para convencer al juez. Le decía, es bien peligroso. ¿Por qué? Porque tiene 3 domicilios.
¿Y qué tiene que ver eso? No, aquí el debate no es el delito. A ver, esta persona... ¿Se va a escapar o no se va a escapar? ¿O representa? ¿Se va a escapar o no se va a escapar? Sí. Mira, en los Estados Unidos funciona particularmente, mayoritariamente la libertad provisional, la fianza, porque allá primero es delito federal que violes tu fianza. Automáticamente te vuelves perseguido del FBI. Pero luego, porque además hay cazarrecompensas, como en el viejo oeste. Sí. Entonces, hasta que te encuentran y además, por más que se diga que no, es una especie de estado policíaco. A todo el mundo lo tienen controlado. Te localizan. Aquí, ¿dónde te localizan? Pues te vas y se acabó. Sí. Entonces, eso hace que ahora o ya no te den libertad, o te dan libertad y ya no te encuentran. Entonces, ese es el tema, que no estamos como dices, no tenemos todavía que los operadores, la infraestructura, pero lo grave es que sí se tuvo el tiempo, Juan. Sí, claro. Y la verdad, algunos de nosotros lo estuvimos diciendo todo el rato. Claro, pero como se tuvo el tiempo cuando el Tratado de Libre Comercio firmado por el presidente Salinas, creo que de 10 años o algo para homologar la agricultura. Un día antes estábamos pidiendo prórroga. Pues ya no, hombre, todavía faltan 2 días. Pues ¿para qué nos preocupamos? Bueno, eso es todo. Para el pasaporte, para la tenencia, para la declaración de impuestos. Para la presentación de las demandas y los recursos los está llevando a casa el secretario, ¿verdad? Sí. Sí. Los secretarios reciben en la noche hasta las 12. Mira, Joaquín, que era el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, me decía, pero sí requerían. Tengo pueblos, municipios, con 2 policías o un policía en bicicleta. Si detiene a uno en flagrancia, lo suben los diablitos atrás para llevárselo al Ministerio Público, que está a 27 kilómetros. Jueces que me han dicho, y claro, y han dicho y con razón, es que me han presentado a un detenido 1 hora después de las 48. Detenido en flagrancia, lo he tenido que poner en libertad, porque claro, la ley no dice 49. Nuestra infraestructura, nuestros agentes del Ministerio Público tan lejanos, los señores jueces luego, todo eso es lo que... Y de lo que no hemos hablado, pero que sí en otros foros, los peritos. Sí, los peritos es central. Gravísimo. No hay peritos, o no están calificados, o no saben cómo obtener la prueba. Eso es bien delicado. Detienen a una persona y el policía no le lee sus derechos y lo tiene que poner en libertad. Muy bien. ¿Por qué no se los lee? Porque el policía no sabe leer. ¿Leer? Sí. ¿Leer? ¿Qué diría? No sabe leer. A ver, magistrado Pérez Daza, entonces un tema era la ley, el Código de Procedimientos Penales. Yo creo que en su momento también habrá que hacer un código penal federal, ¿no? Nacional. Sí, nacional, vamos. Bueno, nacional, pues. Pero en este momento estamos como en el peor de los mundos. Ya vemos también el problema de los amparos, que no se ajusta, no hay una correspondencia entre el nuevo Código de Procedimientos Penal y el amparo. Pero hay otro doble mundo en el que vivimos, en donde hay 2 vías. Los jueces tienen que estar al mismo tiempo con la medicina tradicional y con la medicina cibernética, con los dos sistemas de impartición de justicia, el antiguo y el nuevo, magistrado Pérez Daza. Sí, en el caso de la interpretación de la ley, el problema radica en saber en qué momento empieza una nueva ley y cuándo continúan los procedimientos anteriores. Pero en un primer ejercicio, el artículo transitorio decía que había posibilidad de que se tomara en consideración la fecha de la comisión del delito. Es decir, si el delito se cometió en el 2014, hoy, que ya está vigente la nueva ley, no aplicaría, sino tendríamos que irnos al sistema anterior. Entonces, afortunadamente, se promovió una reforma legislativa que cambió la redacción del transitorio para quitarlo de la fecha de los hechos del delito. Pero ahora tenemos otro problema que sigue todavía en la práctica, que es que el transitorio dice que se tiene que tomar en cuenta el inicio del procedimiento. Y tenemos 2 criterios. Bien, ahora volvemos a esto. Esto complica todo, su procurador. Sin ninguna duda.
Es complicado en la medida, primero, como dice el magistrado, para identificar qué asuntos tienen que ser tramitados a través del Código Nacional y cuáles siguen radicándose en el sistema anterior. Ahora, dentro de la Procuraduría General de la República se ha hecho un ejercicio similar al del Poder Judicial. Esto es destinar recursos humanos, materiales y financieros para ir concluyendo con los asuntos que pertenecen al viejo sistema procesal penal, pero sobre todo focalizar aquellos otros recursos humanos, particularmente aquellos que están bien capacitados, suelen ser las nuevas generaciones, para que atiendan los asuntos del sistema procesal penal acusatorio de la mejor manera. Sí se ha puesto en marcha, pues, una estrategia que permita dividir un sistema de otro y atenderlos de la mejor manera. Bien. Ministro Saldívar, ¿pero cómo se decide finalmente? En el viejo sistema, se atienden los casos que se vienen arrastrando, y a partir de cuándo entran en automático al nuevo sistema. Es un sistema complicado. Nosotros en la Corte hemos tenido una serie de asuntos donde hemos diferenciado distintos supuestos que realmente es bastante complejo. Pero los casos límite, digamos, donde se decide si es un sistema u otro, son los menos. Aquí el problema es sistémico, que tenemos dos tipos de asuntos que se están tramitando en distintos tribunales. Y llegan los asuntos a los tribunales colegiados en amparo, nos llegan a la Corte, y nosotros tenemos que estar estableciendo dos tipos de criterios para juzgar en ocasiones hechos idénticos, porque claro, los criterios y las reglas del sistema anterior no son las de la regla actual, y además con una ley de amparo que se hizo para el sistema anterior y no para el sistema actual. Esto sin duda nos está generando complicaciones no menores al decidir en definitiva los asuntos. Gracias, ministro Saldívar. Ministro Cosío, pues esto está más complicado de lo que yo creí. La verdad es que sí, yo también lo estoy viendo complicado. Afortunadamente me parece que tenemos algunos datos. No lo ha dicho Edna, pero entre el SIDAC y México Evalúa sacaron hace poco una publicación buenísima, y también en el número de este mes de la revista Este País, Guillermo Cepeda, tienen evaluaciones bien buenas. ¿Qué es lo que están mostrando esas evaluaciones? ¿Qué estados están mejor? ¿Qué estados está peor? ¿Cuánto les hemos dado de dinero? Porque se ha gastado muchísimo dinero. De verdad, esto no es un problema de dinero, yo creo que es un problema de cómo se administró ese dinero. ¿Cuántos policías tenemos por habitante en un estado y en otros? ¿Cuántos peritos tenemos en uno y en otro? ¿Cuántos agentes del Ministerio Público? Entonces, me parece que sí está complicado, y en eso coincido con todos los compañeros de la mesa, pero también me parece que existen ya algunas identificaciones claras de dónde sí y dónde no estamos avanzando, dónde nos hemos detenido. Y esto sí me parece que es en lo que deberíamos ya abocarnos en lo que viene. Gracias, ministro Cosío. Edna, a ver. Mira, yo celebro que todos los que estamos aquí hablemos de que esto es un avance, de que aquí no hay controversia, de que queremos algo diferente, que queremos que esto funcione. Entonces, sí, hay, como dice el ministro Cosío, en México Evalúa, SIDAC, mi colega Guillermo Cepeda, se ha evaluado lo que se ha hecho. Y hay buenas y malas. La buena es que hay estados, hay gobernadores, hay políticos que sí la compran. Y cuando hay políticos que sí la compran, las cosas avanzan. Cuando hay políticos que no la compran, las cosas se estancan. Entonces, lo que necesitamos desentrañar es qué tipo de incentivos hacen que un gobernador sí le entre, que le invierta capital político, que invierta recursos para que funcione. Entonces, yo creo que es la gran pregunta. Necesitamos liderazgos que impulsen esta reforma, liderazgos políticos convencidos. Vamos a ver, Juan. A ver. ¿Cómo batallar con el tema de una ley de amparo que se hizo vigente, que se hizo para el sistema anterior, ante un nuevo sistema de justicia penal? A ver, yo ahí querría opinar respecto de Arturo, José Ramón, que quizás la ley de amparo actual sí tiene adecuaciones para el sistema nuevo, respecto de los artículos esos que decía yo, de que se estiman violados, en fin. Hay un rubro que dice juicio penal, adversarial, o oral, o acusatorio, o sea, aunque sí todavía haya mucho por hacer. Pero a ver, no estoy tan cierto
de que sea tan necesario un código penal único. Yo eso del código penal único lo estoy oyendo desde 1960. Bueno, no un código penal único para México, un código penal único para América Latina. Pero no, al final de cuentas, un código penal responde a las necesidades de cada lugar. En Chihuahua el abigeato y aquí en México el robo de perros. Entonces, quizá no sea tan... A ver, ministro Cosío, perdón, ministro Saldívar. La réplica. Sí. A ver, lo que sucede es que efectivamente se hizo un semiparche a la ley de amparo, pero esto se hizo con la lógica del sistema anterior. Si vemos la redacción, si vemos la aplicación del precepto, hazte de cuenta que agarraron al legislador de 36 y se puso a redactar artículos dizque para el nuevo sistema. Incluso esta reforma me parece que es todavía peor, nos vino a generar mayores problemas interpretativos. Por eso nosotros decimos, la ley de amparo requeriría, no una nueva ley, pero sí requeriría un capítulo para pensar un amparo diferente para un sistema distinto, porque el amparo normal, el tradicional, no sirve para un sistema que opera bajo una lógica rápida, con celeridad. Estamos, por ejemplo, viendo todos los días en la sala qué procede a amparo, qué no procede a amparo, cómo se cierran las etapas, una serie de cuestiones que se derivan de este desfase. Bien, permítame un momento, sí, regreso con el ministro Cosío y con el magistrado Pérez Daza. Esto si me dice no vengo, regresamos. Recuerde que el hashtag es justamente ese, si me dice no vengo. Pone la audiencia o repone lo que sea. Aquí es, ¿y qué hacemos con una audiencia oral? Que ya se desahogó, ¿qué repones? Sí, ahí la estamos pasando morada. Es decir, si interpretamos morada. literalmente estos preceptos, que nos sale peor. Pues, entonces estamos tratando de hacer ahí. Tiene razón. Pero mira, eso... Porque sí, Diego, no lo quisimos decir porque por el tipo de programa. Sí, eso es la reforma. Pero la verdad nosotros hemos dicho, mejor lo hubieran dejado como estaba. Pues que Nos generó más problemas. Desfasadas. No se pensó sobre el texto de un Código Nacional puesto en vigor. Y donde la hemos pasado morada, de veras, es, oiga, me violaron, ¿y qué tan grave es? Pues sí estuvo gacho, pero pues se va a ir con el golpe de mi amigo, porque no vamos a volver a abrir toda la audiencia. Porque si reponemos todos los juicios orales, pues hacemos inoperante el sistema. Y la hemos pasado bien morada, complicado, la verdad. Mora. Además, en un sistema en donde suponemos, ¿no?, que el juez de control puede corregir ciertas violaciones al debido proceso que en el tradicional requerirían de un amparo necesariamente. Claro, pero era, quítale la prueba 4, recíbela, vuelve a... No había problema ahí de reponer. Teníamos amparos de hasta 5 veces, pues tú los padeciste. Sí. Ministro Cosío, esa que mencionaste es 669-2015. La Corte resolvió que violaciones en la averiguación previa ya. Es que ni modo que andemos ahí. Iba a ser un drama. Salvo que le pasó una cosa verdaderamente probada. Pero estamos teniendo que ir haciendo un catálogo bien complicado. Bien complicado. ¿Sabe qué sugería yo que le decía a Alfonso? Que en las salas de oralidad hubiera en medio de las mesas esas de fiscal y, bueno, en fin, defensor, un podium para que tanto el fiscal, el agente de Ministerio Público, el defensor, pudieran hablar de pie, no solo para que les diera libertad en la exposición, sino hasta como respeto hacia el juez, de hablarle al juez, dirigirse al juez, pero de pie. El estar sentado en una sillita y pegado a un micrófono los hace absolutamente inoperantes. Un podio que además pues, no costará nada, supongo. Hay que poner un podio en cada sala de juicio oral, en medio frente al juez. Señor juez, a ver, la palabra. A ver, ¿me puedo levantar, señor juez? En fin, ahí para poner notas, algo. Eso hay que hacer. Y no va a costar nada. Bueno, un poquito, Pero fíjate, lo que decía José Ramón también es importante, porque estamos hablando, salvo después, como si fuera un solo sistema. No, es que es el federal y luego todos los estados, y ahí está muy disparejo. Porque ya ves que cada vez serán menos, o son menos, ¿no? ¿De qué? No, pero me refiero al nivel de avance, lo que decían del estudio de México Evalúa y del CIVAC, de cómo va cada vez, porque estamos hablando del federal, que estamos, en el federal estamos mejor, digamos, que lo que está en algunos estados. Sin duda. No, pero eso ahí sí se requeriría hacer Mira, Yucatán,
que pusiste, Chihuahua con todos sus libros, pero hay estados que dices, Querétaro va muy bien, Guanajuato va bien. Guanajuato. A pesar de que Chihuahua fue de los primeros, ¿por qué lo calificaron tan mal? ¿A quién? A Chihuahua, que fue de los primeros, empezaron en 2004, sin reforma constitucional. Hicieron muchos. Pues por los liberados que decía. Pero, Pero hay unos que son para que te tires al suelo. Guerrero, Bueno, todos estos ya saben. Veracruz. Están para llorar. Sí. Y luego el número de policías por habitante, que ustedes sacan la media, eso está súper bien. Oye, eso también es trágico, ¿eh? Trágico. Hay un diagnóstico de la propia Secretaría de Gobernación ¿Sí? que pone algunos estándares muy básicos y que mide a nuestras policías estatales y municipales respecto a ese estándar y estamos muy mal. Un propio diagnóstico de la Secretaría de Gobernación. A ver, en el caso de San Martín de Meluca detuvieron a 129 policías municipales de una fuerza de 180. Joaquín, sí se debe destacar. ¿Cuántos jueces penales crees que haya en el país? ¿1,000, 2,000, 3,000? Ni idea. En una nueva ley, 3,000 jueces tenían que interpretarla. ¿Te imaginas la cantidad de criterios y el desorden a nivel nacional? Ahí sí la Corte ha hecho un trabajo ejemplar para salvar la implementación, porque han atacado las jurisprudencias de los temas más difíciles, que son obligatorios y ponen orden en el país. Están grabando al señor para ver si lo sacan al aire. Esa frase que le quedó con los Yo creo que sería... Sí. Con eso empezamos. Sí, después del corte. Pero así, con ese entusiasmo. Ya pasó. ¿Cuántos jueces habrá en el país, Juan? ¿Penales? ¿Penales? No sé. Hay muchos. Nosotros tenemos tenemos problemas a veces para tener fecha de audiencia inicial. Tenemos en algunas circunscripciones audiencias pendientes meses por la agenda de los juzgados. Sí. Así te lo echas bonito, sí. A ver, ministro Rocío. El tema es el antiguo sistema se llevaba en papel, entonces era relativamente fácil ir agregando constancias, llegaba una sentencia, venía el amparo, se podía reponer. Aquí todo se da en tiempo real, se va a una audiencia, se presenta la acusación, se presenta la defensa y ahí con lo que escuchó el juez en la audiencia se consigna. Y se determina si es inocente o es culpable. Luego van al amparo. ¿Qué problema estamos enfrentando que decía Arturo? El problema de cómo reponemos una audiencia en donde ya todos actuaron, en donde ya todos estuvieron ahí diciendo lo que tenían que decir y sus pruebas. Es muy complicado relacionar el tema de una audiencia que se da, parece perogrullada, en tiempo real, con la posibilidad de después decir hubo violaciones en esa audiencia. Esto de verdad que sí tiene una complejidad enorme y hemos ido tratando en la sala de ir cerrando etapas y mire, lo que pasó lo pudo usted haber impugnado y si no lo impugnó, se queda usted con esa violación inclusive para tratar de darle continuidad a todo el proceso. A ver, en el tema de... A mí me preocupa el tema de amparo, pero decía Juan, el abogado Juan Velázquez, magistrado, que no está de acuerdo con un código penal nacional. Pues yo sí soy de la opinión que tiene que haber una sola legislación. Digo, tradicionalmente tenemos diferencias sustanciales, por ejemplo, en las causas de exclusión del delito. ¿Por qué tiene que haber un debate si hay una no exigible otra conducta en Jalisco y otra defensa que tienes que plantear diferente en Chihuahua? Yo creo que una legislación, Alemania es un país federado como nosotros y tiene un solo código penal. Es un gran avance esta ley procesal. Yo creo que sí se tiene que continuar en ese camino de tener una legislación única. Edna, ¿qué opinas? Joaquín, mira, yo no tengo una opinión muy formada al respecto. Sí creo que hay realidades muy locales que necesitan un marco jurídico muy, muy específico. Pero permíteme regresar. A lo que quieras, adelante. Permíteme regresar al tema de las capacidades. Sí. Y permíteme plantear el escenario de qué va a pasar con este país si no logramos consolidar este sistema. Bueno. ¿Cuál es el contexto? O sea, tenemos un contexto de violencia insólito y tenemos un aparato de justicia que no está resolviendo nada.
La impunidad, tú lo sabes, ustedes lo saben, en homicidios, en general en los delitos, es altísima. Tenemos víctimas que no están recibiendo nada de parte de la autoridad. Y estoy pensando en las madres que están buscando sus desaparecidos. Estoy pensando en los casos de corrupción que no encuentran un aparato de persecución criminal efectivo. Bien, vuelvo contigo. A ver, Juan Velázquez. A ver, Joaquín, me gustaría... Qué bueno que hubiera un código penal único. Más o menos no creo que fuera tan importante, pero bueno, sí, qué bien. Suponte causas excluyentes de responsabilidad en Chihuahua, pues tú defiendes en Chihuahua. No, pero fueran en el Estado de México, pues las defiendes en el Estado de México de acuerdo al lugar del delito. A ver, yo quisiera tratar otro tema. Las ventajas de este sistema son la concentración, la continuidad, la inmediación. El hecho de que las audiencias ya no se lleven hoy un día y dentro de 6 meses otra. No, todo tiene que ser de principio a fin. ¿Qué va a suceder con 30 millones de delitos que se cometen anualmente? Y si hubiera una policía que verdaderamente descubriera y se pudiera perseguir, enjuiciar y etcétera, y con un juzgado que tiene que dedicarse de principio a fin a un asunto, ¿cuántos asuntos podrían desahogarse? A ver, su procurador, Ochoa. Gracias, Joaquín. Me gustaría regresar al tema del Código Penal Nacional, o de la Ley Penal Nacional, con una idea y 2 ejemplos. A ver. La idea, el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene como propósito, entre otros, estandarizar los distintos momentos que en su conjunto componen el proceso penal en México para que opere igual a nivel nacional. Eso es así, pero con 33 códigos penales. Esto es, con 33 formas de definir los delitos, sus penas y las formas de responsabilidad. Los 2 ejemplos de por qué un Código Penal Nacional sería útil. En el ámbito de la prisión preventiva, podríamos saber qué delitos son los únicos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad o la salud. En el orden de los criterios de oportunidad, sabríamos en qué delitos se pueden aplicar cuando la pena del delito de que se trate no exceda de 5 años, porque de lo contrario tenemos 33 realidades para una misma institución. Muy bien. A mí me parece muy importante, ministro Saldívar, que con este nuevo sistema se esté acabando o se esté recuperando uno de los más grandes engaños de que justicia que no se expedita no es justicia. Porque en México los procesos pueden ir de una generación a otra. Definitivamente. ¿Sí? Yo creo que ese sistema, Joaquín, requiere varias cosas. Primero, un cambio cultural para entender de qué significa la presunción de inocencia, por qué las personas, mientras no se demuestre su culpabilidad, deben estar en libertad por regla general. Segundo, entender que este sistema requiere tiempo. No aprovechamos el tiempo que pasó, creo que hay que aprovechar el tiempo presente y el futuro para ponerlo en orden, pero eso también requiere una responsabilidad y una ética pública distinta. Me parece que no es correcto y no se vale que las autoridades encargadas de persecución de los delitos y procuración de justicia culpen a un sistema de ineficiencias que no dependen del sistema, como si antes tuviéramos una panacea en donde no hubiera violencia y no hubiera inseguridad. Me parece que este sí es un llamado a todos para que seamos responsables y asumamos cada uno lo que nos toca. Incluso, magistrado Pérez Daza, hacer el llamado también a los abogados, porque los hay, no estoy refiriéndote. Sí, tú los conoces, que los hay, que se dedican a alargar y alargar los asuntos por tiempo, pues porque si no, no ingresa. Es un gran tema el que acabas de apuntar, Joaquín, el que ahora la característica de este sistema es la mediación. Hay oportunidad de que las partes concilien para que se le pague a la víctima inmediatamente la reparación del daño. Y no hay cultura o ética de los abogados porque hay quienes dicen, ¿para qué se soluciona el conflicto si lo que me conviene es cobrar mucho más por meses? Mientras más alargo el procedimiento, puedo obtener mayores recursos. Entonces, yo creo que esa es una de las fortalezas de este sistema, la mediación, pero también es cierto que estamos en una etapa de implementación en donde todavía no está el brazalete electrónico, no están fortalecidas las unidades de medidas cautelares, tampoco hay gente que supervise la suspensión condicional del proceso, no tenemos una base nacional para ver cómo se han resuelto los casos.
Perdón, esto no, gracias, magistrado Pérez Darazo. Juan, esto no me refería a ti, pero tú sabes que hay licenciados en Derecho, pues, porque no son abogados, que se dedican a alargar los casos y que mientras más largo, mejor. Es como la historia aquel del médico del pueblo que vio que su hijo se había recibido de médico, dijo, me voy a tomar un año de vacaciones, hijo. Y cuando regresó, el consultorio vacío. ¿Qué hiciste, hijo? Pues los curé a todos, ¿pero cómo? Sí, lo que deja es que te llegan enfermos. A ver, Joaquín, estoy de acuerdo con Alfonso, estoy de acuerdo con Arturo, estoy de acuerdo, desde luego, con Roberto, con José Ramón, respecto del Código Penal único. Sería útil, ya. Pero espera, para pasar al tema que decía yo, vamos a suponer, este sistema le apuesta a que en el 75% de los casos haya una mediación o haya medios alternos, se suspende una sentencia, etcétera, se somete a una persona a un tratamiento, o en fin. Pero el 25% no tendría necesariamente que ir a un juicio de oralidad. ¿Y cómo podría ir a un juicio de oralidad si en una de esas hubiera policía que descubriera y que llevara miles de casos a los juzgados? Es como si ahorita el viaducto lo congestionáramos. Un carro ahorita y el siguiente hasta que llegue al final. ¿Qué va a pasar? Edna. Mira, yo creo que pues, enfrenta el sistema múltiples retos. Yo creo que requiere tiempo, efectivamente, ajustes legales, pero el tiempo solo no va a hacer que el sistema madure. Se necesitan acciones. Tuvimos un órgano que condujo la implementación. Y este órgano implementador de la reforma penal desapareció y siento que de alguna manera esta reforma quedó a la deriva, un poco huérfana. Y tampoco con este órgano implementador que hiciera política pública, que diera seguimiento, que evaluara. Entonces sí creo que tenemos que recuperar timón y dirección y hacer evaluación continua, mejoramiento, capacitación. No podemos dejarlo a la deriva porque solito no va a madurar. Bien, gracias, Edna. Yo les voy a pedir una conclusión, por favor, porque yo me quedé con más dudas de las que tenía a las 9 de la noche y con un poco de mayor preocupación de la que tenía a las 9 de la noche. Y primero les quiero plantear si estarían dispuestos a que yo los invitara el jueves próximo. Ministro Saldívar. Sí, por supuesto, Juan. Ministro Cosío, su procurador, Juan. Gracias. Edna, perdón por no empezar por ti, Edna. Por supuesto. Sí. Magistrado, sí, porque yo creo que sí, hay mucho. Y entonces, quiero, Edna, que me des una primera conclusión, por favor. Mira, voy a reiterar, creo que el liderazgo político es importante. Creo que esta reforma del 2008 pues no fue acogida por el presidente entonces con entusiasmo. Me parece que no ha existido verdaderamente un liderazgo que crea en esta reforma, que le impulse, que use los recursos políticos a su alcance para poderla promover. Espero que el próximo gobierno la tenga en su agenda, porque muchos temas propuestos por la próxima administración se cruzan con el tema de la justicia. La pacificación, la corrupción, la disminución de la violencia. No va a haber una respuesta del Estado mexicano a esta oferta política si no tenemos instituciones que respondan. Hay que trabajar en ellas. Estoy totalmente de acuerdo. Abogado Juan Velázquez, una conclusión. Que es un procedimiento magnífico que garantiza el debido proceso a favor de todas las personas inculpadas de haber cometido un delito, pero que requiere de operadores, particularmente de policías. Esa sería mi conclusión. Gracias, Juan. Su procurador, Roberto Ochoa. Gracias, Joaquín. Quiero responder un poco al llamado que hace el ministro Saldívar hacia las instituciones de procuración de justicia del país, sin que me designe como embajador plenipotenciario ni mucho menos. Pero se ha hecho bastante. El año pasado, desde la Procuraduría General de la República, impulsamos y atendimos una consulta nacional para identificar cuáles son los componentes de un nuevo modelo de procuración de justicia. Y ese nuevo modelo de procuración de justicia, que se alinea en buena medida con las experiencias internacionales reconocidas en México, ha sido adoptado en sus principales conclusiones por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
De suerte tal que estamos impulsando un nuevo modelo de gestión institucional que alinee sus procesos a las necesidades, pero sobre todo a los propósitos y a los objetivos que persigue el proceso penal acusatorio desde la Constitución. Muchas gracias, su procurador de la Procuraduría General de la República, Roberto Ochoa. Gracias. Magistrado Pérez, hace una conclusión. 3 conclusiones. Primero, el juicio de amparo sí es compatible con el nuevo procedimiento penal, gracias a los criterios de la Suprema Corte de Justicia que han podido definir la interpretación en unos temas que eran fundamentales. 2, es importante ajustar el Código Nacional de Procedimientos Penales, sí merece reformas. Y 3, el gran drama penal de este país es que logremos diseñar un sistema que pueda coordinar a los 4 subsistemas, que son la policía, el Ministerio Público, el juez y los directores de las cárceles. Los defensores. Así es. Sí, y los defensores. Peritos. Ministro José Ramón Cosío, una conclusión. Sí, primero, creo que el sistema no va a ir para atrás. Es un sistema que llegó para quedarse. Me parece que es una primera cuestión, porque todavía hay algunas cuestiones. Segundo, sí me parece que tenemos bastante claro, y esta mesa, a pesar de todos los problemas que hemos planteado, sí tenemos claro dónde están las deficiencias. Y me parece que una parte muy importante son capacitaciones. Sabemos que nuestros policías son pocos, que están mal pagados, que no tienen la preparación suficiente. Sabemos que los estados no han desarrollado servicios periciales, médicos forenses, peritos forenses, en fin, todas las especialidades de la materia. Sabemos también que no tenemos instalación, es decir, sabemos dónde están los problemas. Pero me parece muy interesante lo que decía Edna. Si no hay una comprensión general que la pacificación, que la resolución de los problemas, que muchos temas de desigualdad, etcétera, 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 pasan por la justicia, me parece que estamos perdidos en el país. Gracias, ministro Cosío. Ministro Arturo Saldívar. Sí, tenemos un sistema, Joaquín, un sistema de justicia en general que no funciona, que no tiene legitimidad y no tiene credibilidad en la gente. Me parece que esto es innegable. Un sistema con impunidad, con gran corrupción, que genera violencia e inseguridad en toda la sociedad. Me parece que la única forma de avanzar hacia un país distinto tiene que ser necesariamente a partir del respeto de los derechos humanos de todos. Y esto necesariamente pasa porque funciona el nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Creo que es la única vía para que los mexicanos recobremos la paz y la concordia. La violencia y la violación de derechos humanos nunca han sido solución. No hay ningún país serio, civilizado, donde se combata el delito y haya paz a través de violar los derechos de los demás. El Estado tiene que diferenciarse de los delincuentes siempre. Bien, gracias, ministro Saldívar. Entonces ya quedamos del compromiso para el jueves. Sí. ¿Sí? ¿Los 6? Los 6. Magistrado. Sí, los 6. Edna. Sí. Juan, su procurador, ministro. Por supuesto. A ver, nada más entonces, tengo un instante para que me puedan decir un tema para el próximo jueves, magistrado. La prisión preventiva. Sí, que no la oficiosa. tocamos. Bien, otro tema, Sí. ministro Saldívar. A mí me parece que habríamos que tocar el cambio cultural que se requiere con el nuevo sistema. Creo que mucho de lo que estamos tocando es que no se entienden los cambios porque no sabemos comunicarlos. Así es, eso sin duda. Ministro Cosío, un tema para el jueves. Las cárceles, porque estamos mandando gente a la cárcel suponiendo que va a entrar en procesos de rehabilitación, reinserción, cualquiera de las expresiones, y la verdad es que el análisis mismo de las cárceles genera muchísimos problemas. No es una solución al final del día en el sistema como lo tenemos montado actualmente. Gracias, ministro Cosío. Su procurador, un tema. Política criminal y modelos de gestión institucional. Muy bien. Juan, un tema. Me sumo al de la prisión preventiva. Y hay, Edna, ahorita perdón. que acabé, Edna, perdón. Como México evalúa, traerles datos de la evaluación del sistema. Un tema bien importante que yo dejé porque ya no hubo tiempo y que tú lo tocaste, los abogados, la colegiación obligatoria. Sin abogados esto no funciona. Muy bien. Gracias. A ver, páseme las tendencias, Iván. Estamos en quinto lugar de tendencias. Muchas gracias a ustedes por participar. Ministro Saldívar, muchas gracias. Ministro Cosío, Joaquín. su procurador Ochoa, magistrado Pérez Daza, Edna, muchas gracias. Juan Velázquez, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Eso es todo esta noche. Buenas noches. Quedaron temas y los vamos a desahogar el próximo jueves aquí a las 9. Le recuerde que nos vemos el próximo martes aquí en Si Me Dicen No Vengo y luego el jueves con este tema. Muchas gracias. Viva Aerobús y nos vemos el martes. Muy buenas noches.